La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. lavozonline.net. Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti. Isabel Gómez, ¿algún día cantaste esta canción cansada del camino? Ya estoy aquí toda, ya tengo la lágrima afuera. ¿Qué te recuerda esa canción? No. Llora. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado. Armaduras desgastadas. Eso es lo que es el pecado, ¿sabe usted? Vidas desgastadas. Pero gracias al Señor, Isabel Gómez, nuestra invitada de hoy, supo escuchar también la voz del Señor y aprendió a sumergirse en el río del Espíritu. Bienvenida, Isabel. Ay, muchas gracias, no, feliz. Oiga, estoy feliz con este estudio. No, ¿qué es esa hermosura? Estoy feliz. Gracias por la invitación. Siempre hay de qué hablar, Claudia, cuando uno está ya con el Señor, testimonios todos los días, ¿cierto? Y hay unos bien poderosos, bien tremendos. Y pienso que mi vida ha sido un milagro y todo este encuentro con Jesús. Nuestras vidas son un milagro, Isabel, inmerecidas son estas posturas que tenemos hoy en el lugar donde estamos inmerecidos. Esta fue la misericordia y la gracia del Señor. Bienvenidos a este testimonio con Isabel Gómez. Ella es la creadora de una marca muy conocida por ustedes, muy reconocida también a través de las redes sociales y en diferentes eventos y actividades de la ciudad. Ella es una mujer de grandes eventos de ciudad, también con su marca muy reconocida. ¿Cuál es esa marca tuya, Isabel? Isa Empanadas. Los productos más ricos y crujientes de Medellín. Los productos más crujientes de Medellín, muy bien. Pero ahora la invitamos porque queremos escuchar un poco de su vida. Isabel, cuéntanos, empecemos a darle la gloria al Señor desde el principio. Hablemos un poquito de tu vida, cuéntale a la gente por qué estás aquí y por qué vinimos hoy a darle la gloria al Señor cuando al principio de tu vida no fue. Amén, no, Claudia, de verdad tuve un caminar muy oscuro, digámoslo así, porque cuando estamos sin Jesús, una vida desordenada y vacía. Como dice la palabra, es real. Y a pesar de que tenía lujos, era linda, era empresaria, siempre había un faltante y lo hubo, que ahí fue donde Dios me sumergió y me tocó tocar fondo, valga la redundancia, para yo poder entender y comprender lo que Dios ya quería hacer conmigo. Y lo más lindo es que siempre Él estuvo, digamos, cuidándome a pesar de toda esa vida tan turbia que yo viví. Isabel, es que escucharte hablar, dándonos cuenta de que tú fuiste una mujer de un hombre famoso del país, la esposa de un hombre famoso, aparte de eso tenías dinero, tenías propiedad, es decir, tú tenías una vida de lujo y físicamente todo el mundo te veía y hoy a tus 50 y algo de años, ¿no? Ya no se dice. Ya no se dice. Pareces de 15. Yo me imagino cómo eras físicamente cuando estabas una joven, eras una jovencita, y con toda esa belleza, con todo ese lujo, con toda la fama, siendo el alma de las fiestas y de las viejotecas de esta ciudad de Medellín. ¿Qué se siente? Porque es que los que no hemos tenido todas esas cosas que tú tuviste, pues uno sabe lo que es no tener, ¿cierto? Pero ¿cómo hace uno para vivir una vida donde parece que tiene tanto y a la vez no tiene nada? ¿Cómo luce la vida así? Y eso era tremendo porque la misma gente, cuando yo hice esa transformación, pues no lo hice, Dios hizo mi transformación, decía, pero usted, ¿por qué se cambió de religión? Si usted es empresario, usted es exitosa, usted tiene su buen carro, vive en un lugar muy reconocido y bueno en Medellín, pues usted qué necesidad de haber hecho ese cambio, qué necesidad. Claudia, lo tenía, todo se podía decir, lo que tú dices, belleza, pero ¿qué había detrás de esa belleza y del lujo y de vivir en un estrato social alto aquí en Medellín? Solamente problemas internos y emociones que
de verdad, Claudia, a mí nada de eso me llenaba, porque yo empecé en una búsqueda cuando yo ya llegué. Yo pienso que Dios permite, ahí pasan dos cosas, como porque el enemigo quiere llevarte a un límite, ¿cierto? Y Dios permite que se rebose como una taza para él ya meter la mano, porque yo literalmente, yo sentí cuando yo ya estaba una porquería, perdónenme la palabra, que ya el enemigo dice, éala como la tengo, ya, ahí es donde Dios mete la mano y me levanta, que eso es lo lindo, y la gloria es para Él, porque a pesar de toda la adversidad, el poder del Señor estaba ahí siempre, siempre estuvo. Simplemente Él dejó que yo pasara unos procesos para poder hacer y formar la mujer que hoy es en día, una mujer determinada, porque a mí me decía la gente, tú cómo eres de radical, pero yo le decía, es que a mí no me visitó cualquiera, me visitó el verdadero radical, el que dijo hasta aquí, porque así fue, hasta aquí y ya no más. Tú ya no me le sirves al mundo, tú me vas a servir es a mí. Pero para que llegara esa voz que te dijera radicalmente me vas a servir a mí, tuvieron que pasar muchas cosas, Isabel. Yo pienso que pasé por todas. Exacto. ¿En qué momento empezaste a darte cuenta que eras una mujer bella y aprovechaste esa belleza no solamente para atraer amores, Total. sino le sacaste a tu belleza dinero también? Es decir, Total. porque es que tu apariencia dice algo, tu apariencia vende. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué empezó a pasar contigo cuando te diste cuenta? Soy bella, puedo atraer a los hombres que yo quiera y puedo tener el dinero que yo quiera. Y de manera legal, en el sentido en que tú eres una vendedora, eres una mujer emprendedora toda la vida, y aprovechaste todo eso. ¿Qué empezó a pasar contigo? Tenía una relación tóxica. Yo soy una mujer separada, tengo un hijo ya de 27, 28 años, y de mi primer matrimonio tuve esa separación, y de ahí para acá, digamos, empezó una vida desordenada. Siempre ha sido desordenada, antes del matrimonio y después, cuando uno no conoce a Jesús, pero ahí fue como un detonante para yo tener más decepción de mi vida, y me tiré al ruedo a volverme una mujer lujuriosa. A mí no me importaba pasar en el carro y mirar a un hombre casado y dañarle un matrimonio. A mí me daba la risa eso. De mi corazón salían palabras muy feas, y si yo no las decía, si yo no decía una palabra fea, yo no me llamaba Isabel, o Sandra en ese entonces, porque mi nombre es Sandra. Isabel, hasta Dios me cambia el nombre, o no cambia el nombre, sino que ya me dejaron de llamar Sandra y ya soy Isabel, y ahorita de pronto hablamos un poquito del tema del nombre. Y esa Sandra, hablemos ya de Sandra, de esa época, era la mujer de mundo, una mujer empresaria, sí, muy empoderada en las ventas, pero espiritualmente nada que ver, ¿cierto? ¿Qué pasaba contigo cuando después de una actividad de esas que realizabas? Porque ella realizaba las actividades aquí, las llamadas viejotecas, de las grandes que se realizaban. Entonces tú eras de fiestas y organizadora de todos esos eventos, de donde la gente tomaba, donde la gente bailaba y muchas otras cosas. ¿Qué pasaba cuando llegabas a tu casa? Exacto, y eso vino reflejado desde mi niñez, porque mi casa era la casa del ritmo. Entonces a mi papá lo llamaban Candela, que eran donde él trabajaba, y él estaba en unas natilleras, y eso éramos unas parrandas cada 8 días en mi casa, el trago. Somos una familia de músicos, de danzas, de baile, y claro, era una familia es que muy linda en ese tiempo, porque todos éramos unidos, pero éramos unidos tomando aguardiente. En torno al pecado. En torno al pecado. Era así, muy linda tu familia, pero cada vez, mira cómo se va multiplicando y cómo se va reflejando todo esa... Se hace relevo. Relevo de todo eso. ¿Por qué? Porque en esa época de las fiestas de mi casa, al final siempre había un problema. Sí, claro. Siempre. No solo en la tuya, en todos donde bebían siempre había una gresca al final. Sí, era un problema, era un herido, era peleando unos con otros, tíos con uno con tío, Terribles. las primas, horrible. Y cuando yo empiezo ya a independizarme un poco de mi casa, también pasaba lo mismo en las viejotecas. Yo era una anfitriona tremenda, porque como soy nata en las ventas, yo buscaba regalos y les decía a todo el mundo. Cuando yo iba a hacer una viejoteca, eso era una cosa impresionante. Yo vendía las boletas en un día, porque decía, una rumba donde Sandra Gómez, es una cosa brutal, esa vieja tiene la mejor música, y yo conseguía regalitos y decía, las primeras 100 personas que estén en el sitio donde yo iba a hacer el evento, les voy a dar un regalo. Entonces ya yo a las 7 de la noche, la gente detrás del regalo, yo ya tenía 100 personas tomando, consumiendo. Esa era mi estrategia, para que, como era en ese tiempo, nos cerraban los lugares a las 2 de la mañana, no es como hoy en día. Entonces yo decía, yo tengo que aprovechar a vender trago, a que la gente emborrache, a que, mejor dicho,
esto, consuman para yo poder ganar y obtener dinero. Isabel, ¿nunca pensaste, es decir, no se te pasaba por la mente, y las familias y esta gente bebiendo aquí, cuando salgan, qué les pasará? Es decir, si alguien perderá la vida, ¿eso no se te pasaba por la mente? No, en esa época para nada, el ojo uno está en otro cuento, uno quiere es que consuman, que uno le ingrese dinero, y ya cuando terminábamos era a rematar, o sea, a rematar es que ahí no terminaba, cerrábamos ahí y a ver para dónde vamos, y ahí es donde venían los conflictos, los problemas, el adulterio, la fornicación, le valía a uno con quién, ahí es donde uno ya pierde el pudor, o sea, ya ahí ya uno es nadie. Esto es muerte. Es decir, Sí, claro, esto total. es lo que el Señor Jesucristo dijo, la paga del pecado, que es muerte en todos los sentidos. Isabel, tuviste una relación, te enamoraste, ¿no? Tóxica, como tú dijiste, estabas enamorada, pero se volvió en algo tóxico. ¿Qué pasó con esa relación? Y yo pienso que ahora uno dice que enamorado, pero realmente era más sexo, cama y más otras... Erotismo, pasión. Claro, total, porque ya uno se da cuenta hoy en día, ya empieza una Con la luz del diferencia. evangelio ya Sí, sabe uno que dice, era ese "No, ¿yo llamado dónde amor". estaba?". Ujú. Exacto, entonces ya era una mujer separada, una mujer bonita, buen cuerpo, con una mujer independiente que no ha sido mantenida y ni siquiera ha dependido de un hombre, que eso es algo que también Dios quizás en su momento me ha demostrado que Él ha sido siempre mi proveedor y que no he tenido que depender. Entonces he sido una mujer que en ese sentido también atraía. Entonces llega un hombre joven a mi vida, más joven que yo, un hombre que no era mi proveedor, antes yo era la proveedora. Uno se vuelve todo al contrario de ir a la proveedora y lo saqué, digamos, adelante porque tú tienes que comprarte esto, yo te ayudo, yo te apoyo y yo te doy, y empieza un lazo de cama, digámoslo así, lo digo así literalmente, porque realmente fue una relación de cama, de celos, de estrés, porque como los dos tomábamos, los dos salíamos a tomar, entonces por mucho que yo le dijera hoy no quiero porque tengo un hijo y estoy cansada, yo por no dejarlo solo, yo me iba porque era manipuladora, obsesiva, celosa, insegura, entonces se volvió una relación demasiadamente tóxica y él me llevaba a que yo también entonces me fuera a beber, porque entonces él no se va a quedar conmigo, él no se queda quietecito, entonces yo también me tengo que ir para donde él está, y donde él estaba había rumba, lo mismo, exacto, mujeres. Entonces en esos entornos, como yo era tan egocéntrica, tan linda, donde llegaba llamaba la atención, entonces cada vez que llegábamos a mí no me podía mirar feo ninguna, porque yo le ponía la queja a él y le decía, mira que ella como me mira de feo, y es que qué, y eso se armaban unos tropeles y unos problemas porque yo misma lo incitaba al problema. Entonces si aquella estaba con el esposo o el novio, yo medio lo miraba para coquetearla, entonces la otra ya, entonces se armaba un problema y a mí me valía. Entonces todo eso me fue llevando y me fue arrinconando a, digamos, a un punto donde la misma gente que me admiraba como empresaria y la mujer tan linda decía, una vez alguien me dijo algo que yo sé que fue usado por Dios, que no era del Dios, pero Dios usa a las personas. Total. Y me dijo, Isabel, lo que pasó ayer en ese lugar donde hubo ese problema, porque yo cogí al carro literalmente a enfrentarme con un hombre así, venga pues matémonos, venga yo lo mato y le paso el carro por encima, por problemas pendejos, digamos, del mismo trago y de la misma obsesión de los celos, de todas esas Tú estás cosas. viva de misericordia. Amén, porque Dios me lo dijo, y me dijo, si tú te quedas un mes más donde estás, ya no estás viva. Eso me lo reveló el Señor. Así luce la vida vacía de la que habla Isabel Gómez, nuestra invitada hoy a La Voz Online. ¿Ustedes quieren saber cómo luce la vida de una mujer vacía? Hay que escucharla a ella. Ah, pero es que lo tengo todo como ella, vacía. Ah, no, pero es que yo también soy muy hermosa, vacía. Celosa, tóxica, relaciones solamente sexuales, intercambios de palabras, de noches, de fandangos, así luce una mujer vacía sin Dios. ¿Qué pasó en esa relación? ¿En qué momento terminó esa relación? Cuando esa persona, digamos, de mundo, que estaba dentro de la misma rumba que hasta yo le atraía, porque a todos les atraía, me dijo un día, tú me has encantado desde siempre. Yo respetaba que tenías tu novio, pero te digo la verdad, eso que pasó anoche, perdiste el ímpetu de esa mujer que yo admiraba como empresaria. ¿Cómo le parece? Yo ese día... Dejó de admirarte. Sí, claro. Mira hasta qué punto te lleva ese mismo enemigo a decirte eso. De la empresaria, la que hace videoteca, la bien vestida, la del carro. Mire cómo te están señalando. La gente ya la estaba viendo. Ya me estaba viendo, decía, no, está súper linda, pero no, Es una horrible, cualquiera. alborotada.
esa es la palabra, me decían esa palabra. Una Fea. cualquiera. Ujú. Yo ya era una cualquiera. Ahí hubo un clip, porque como era de ego, que era la mujer linda, empresaria, era el trofeo del otro, yo decía, decirme eso. Pues yo decía, eso nadie me lo había dicho. Y me dijo, perdiste el ímpetu y te digo la verdad, lo de anoche fue horrible. De ese día yo dije, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué pasó aquí? Ya no quiero meterme en ese lugar. Qué pena volver allá. Qué pena, yo no quiero. Entonces yo le decía a mi pareja, ya no volvamos, mira el problema. Ahí empieza, Claudia, tú en estos días hubo un testimonio de un chico como de una moto, que es de la tecnología, Julián, sí. Julián, que me impresionó porque él quería ir a un lugar y como que ese lugar lo jalaba y había otro que le decía, lo sacaba el Espíritu Santo y uno como que para allá, y eso como una lucha. Esto es real, o sea, el mundo espiritual es real, lo que pasa es que ya no le damos esa mente y nos volvemos empeliculados de que hasta en el comino pues hay un demonio, porque eso uno lo empieza a manejar en el pasado, cuando uno entra como en todo esto y en esa transformación y llega a unas iglesias. Ya nos vamos al extremo de que ya todo es el diablo, los que demonios. En el comino, entonces, no me quiero ir hasta allá, pero esto es real. Esto existe y el mal existe. Hay una seducción. Esta mañana estábamos hablando, Isabel, de Proverbios. Es que el pecado es seductor, le decía al padre, hijo, los pecadores te van a querer seducir. Es que el pecado es muy seductor, es atrapante. Es atrapante. Entonces, ahí como que empezó algo en mi vida que yo decía, no, yo tengo que cambiar. O sea, ahí empezó en mis propias fuerzas, no en las de Dios, a buscar ayuda yo misma. No a Dios, sino al universo. Que uno empieza a decir, necesito volverme espiritual. Yo no quiero más esta vida. Pero espiritual, sin una espiritualidad que te exigiera cambios ni responsabilidades, no, que te dieran estrategias para ser una mejor persona. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? Les digo, oyentes, cuando tú decides, o sea, tomarse una decisión de decir yo quiero cambiar o quieres buscar, digamos, a Dios, porque hay momentos que dice yo necesito a Dios, buscar una ayuda. Te digo una cosa, viene una seducción del enemigo de una manera es una línea tan delgada, tan sutil, esa es la palabra. Viene el enemigo tan sutil y te muestra y te dice, tú quieres un cambio, y te lo muestra y te lo presenta. Literal, cuando yo dije quiero cambiar, entró una llamada. O sea, es tan tremendo. O sea, como si en el mundo espiritual se comunicara. Es así, yo lo decía así. Y llega una llamada y me dice, ay, hola, te estaba pensando. Y yo, ¿qué pasó? Es que yo no sé, yo siento en mi corazón que tú quieres un cambio en tu vida. Y yo dije, esto fue, porque si yo lo estaba sintiendo en ese momento y llega esa persona y me llama, yo dije, por aquí fue. Y me dijo, te voy a presentar una persona que hace regresiones. Y con eso vas a tener para que tu vida empiece a cambiar y a fluir. Y yo dije, por aquí fue. Claudia, y me meto con ese tema de las regresiones. Pienso que yo ya te he contado un poco de ese testimonio y eso es hasta chistoso y gracioso porque el antes dice, usted vende un hueco. Y yo hasta terminé vendiendo hasta eso y eso es muy charro porque, mira, yo le puse a mi testimonio, esto es como un bombón. Esto es como un bombón, todo lo que el enemigo te presenta, que te pone a chupar un ratico muy rico, pero al final ya tú botas y ya el chicle ya no sabe a nada. Así es lo que el mundo espiritual, del lado que no es del Señor, te lo presenta. Entonces te entretiene. Entonces yo pasé por todo el camino de la nueva era entreteniéndome, pero al final volví a ese chicle amargo y yo decía, seguía yo vacía. Y arranqué con las regresiones, las tales regresiones. Hablemos un poco acerca de esa posibilidad que alternativa que muchos están tratando de encontrar cuando tienen una vida realmente tan vacía que dicen yo necesito algo más, algo espiritual, es decir, algo que no está en la tierra. La gente empieza a experimentar y saber la necesidad de llevar un contenido espiritual a su interior, porque llega un punto como en el que tú llegaste donde uno dice, ole, lo que yo necesito yo creo que no está aquí, ¿cierto? Ajá. Plata no me lo dio, belleza menos.
ropa, amores, sexo, todas esas cosas que anhela la gente para ser feliz. Ya por eso es que tú dijiste, es que cuando Dios lo deja llegar a uno al fondo, claro, porque es que cuando llega al fondo, ¿saben qué posición estamos, Isabel? En donde reconocemos que ninguna de nuestras estrategias funcionó. Amén. Entonces Dios dice, listo, utiliza pues las que tú crees que te va a hacer muy feliz. Sí, él ya no me dejó más alternativas, o sea, él me dejó pasar hasta el punto ¿Sí? que yo ya luego, hoy en día, por eso esa radical, de que si alguien viene a hablarme del cuento, yo, eso no me entra porque yo ya lo viví y no funciona para mí. Y no funciona. Entonces, por eso es que muchas veces el Señor, algunos dicen, pero Dios, ¿por qué deja que la gente toque fondo? Justamente por eso, porque nosotros tenemos que agotar todos esos recursos humanos, espirituales, materiales, para llegar a la conclusión de rendirnos, Isabel, y decir, esto no es lo mío, esto no es plenitud, esto no se llama felicidad, esto no se llama alegría, y empezamos a pensar en la posibilidad de que la felicidad es algo diferente a lo que nos mostraron, hasta que uno no dice, me mintieron. Me mintieron Total. con todo esto. Así fue. Estoy engañada. Entonces, cuando uno reconoce que lo engañaron, ya uno empieza a mirar para arriba y ahí es cuando Dios dice, listo, ya agotaste todas tus posibilidades de felicidad, ahora sí. Y entonces uno dice, lo que tú estabas diciendo, el diablo me dejó allá abajo en la lona de la vida, y Dios dice, la dejaste en el lugar preciso para yo levantarla. Empezaste con todos esos temas de la nueva era. Háblanos un poquito de las regresiones, porque te volviste una experta en el tema. Total. Y hasta hacían conferencias No, y alquilaban mi casa, lugares. no, un negocio. Volviste. Pero es muy rico todo esto porque eso me abrió los ojos y los oídos espirituales cuando me llegan personas que uno va a evangelizar también y uno ya sabe que es por ahí. Entonces mira que Dios como que te prepara en ciertos aspectos, talentos, y también como en ciertas cosas que Él sabe que van a venir personas de esa talla para uno evangelizar y ministrarla. Ten en cuenta esto, Isabel, y todos nosotros. Dios siempre nos va a procesar en lo que nos va a usar. Total. Así que el proceso que estás viviendo en este momento no lo desperdicies. No, porque es porque más adelante, en ese proceso que estás pasando, Dios te va a usar. Amén. Y tanto eso como en la parte de una mujer seductora, tomadora, una mujer dependiendo de hombres. Esas son las mujeres que me llegan, mujeres separadas, llevadas, maltratadas, mujeres usadas por hombres, lo mismo que yo viví. Sí. Entonces por eso hoy en día yo soy taque. Yo soy como una cuchilla. Una cuchilla. Entonces mira, entra un hombre y ella me dice que me lo iba a presentar. Y yo tenía a mi hijo pequeño y los dos nos hicimos la tal regresión. No, el bombombún. Llegó el bombombún. No, delicioso. Yo estaba entre Eso las era lo nubes. tuyo. Yo decía, no, aquí fue. ¿Qué pasó? A ver, explícale a la gente que es que hay gente que no sabe qué es una regresión. La Ajá. mayoría lo saben, pero otros no. ¿Qué pasaba? ¿Qué era lo que hacían ahí? Eso. Entonces, cuando conozco a esta persona, me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no, es que tengo una relación tóxica y quiero salirme de ahí. O sea, el foco era yo dejar ese novio, porque yo veía que él era el que me llevaba para el sitio, tomábamos el celo, la rumbeadera, y que él incitaba como también a ayudarme a hacer eso. Entonces yo decía, eso va a hacer. Quiero terminar con una persona que no me está haciendo bien. Y que no eres capaz voluntariamente de dejarlo. No era capaz. Necesitas una voluntad especial. Sí, exacto. Entonces yo le decía, yo termino con él, lo dejo y al otro día vuelvo con él. Entonces yo necesito ser una mujer plantada ahí. Y empiezan esas regresiones, Claudia, y esa práctica es que te acuestan, tú le cuentas el problema y él empieza a trabajar desde la mente, como a hipnotizarte y a decirte, lo lleva uno hasta el vientre, Claudia, y uno va al vientre. Y te hace ver cosas. Usted vaya, mire cuando usted estaba en el vientre de su mamá, y yo iba al vientre de mi mamá. Mira cómo te llevas. Sí, el poder de la mente es El poder de la increíble. mente. Y yo iba al estómago de mi mamá y me decía, ¿qué ves en tu mamá? Y yo, no, preocupada, esperando a mi papá en la ventana. Y es que, por eso eres ansiosa. Entonces empiezan a manejar a darte las respuestas basadas en ti en misma. mí misma, porque No era afuera. una adivinación también, no era ni siquiera lo de él, sino lo que, sí, su mamá está ahí preocupada fumando, sí, él ya está, usted por eso es así, ansiosa, entonces usted tiene un vacío, entonces usted tal Y eso cosa. le suena a uno a una ciencia, una Claro. revelación. No, es una que cosa loca. ¿quién tiene el poder de meterlo a uno otra vez en el vientre? Hasta Nicodemo preguntó, ¿te acordás? Exacto, Ajá. entonces ahí cuando yo decía, wow, este man sabe. Y fuera de eso, las otras vidas, ¿cómo es que se llama eso cuando uno vuelve? La reencarnación. La reencarnación, y Ujú. me decía, te voy a llevar A las vidas pasadas. a las vidas pasadas. Entonces me puso hasta un nombre de como una reina de Venezuela que es
es como maluca, pues, no es Isabel, sino como otra por allá, y es que ¡ah! Tú eras esa mujer en el pasado, yo me veía por allá con una pluma aquí, pues, con una, como una india, Sí, 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 porque sí, él me decía que yo me parecía, y te ponen y te peliculan y te empoderan. Entonces yo me sentía como una india hermosa en esa época y puros hombres atrás yo dominándolos. Entonces él me decía, Jesús. no, entonces me empoderaba. Entonces, ¿qué pasa? Que él empezaba a decir, bueno, vamos a sacar eso. Claudia, la gente, viendo yo esas regresiones, la gente se dobla y le empieza a salir es que las rabias y eso es como todo maluco y la gente hasta vomita y entonces saca, eso parece un exorcismo. Con un exorcismo. Es muy similar, es muy similar. Entonces ya cuando la gente suelta todas esas cosas que está expresando, ya queda livianita, entonces eso ya queda una regresión, ya dice, y ya el tipo Queda ya, libre. ya empieza el negocio. Te tienes que hacer 5, ya no es una, entonces tenemos que seguir trabajando y eso se volvió un negocio. ¿Y eso pagan bien por eso? Sí, claro, entonces cada regresión costaba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo empiezo a ver ese Omomu mientras no estaba maluco sino rico, yo dije, esto está muy bueno, esto está muy chévere, y como yo a todo lo que vea negocio le pongo el ojo, yo dije, esto está bueno, voy a empezar, Dios me ha dado un liderazgo y la gente me copia, Claudia, y yo empecé a compartir ese testimonio de que yo estaba muy feliz y que estaba dejando a mi novio haciéndome estas regresiones y yo empecé a soltar a mi pareja. O sea, entre comillas. Yo dije, ya estoy sacándolo de mi casa, de mi vida, yo estoy muy feliz, estoy plena porque todo este movimiento de la nueva era Clara te lleva a un estado de que tú estás, mejor dicho, levitando. Sí. Entonces yo ya me sentía muy contenta, con otra actitud. A mi hijo también lo metí en ese cuento, Claudia, y empiezo yo a hacer... Desde pequeño le hacían regresiones a Juan. Pero lo más chistoso es que Juan Manuel en algún momento me dijo, mami, usted no sabe que eso es mentira. Él me dijo que me iba a hipnotizar y yo me hice el hipnotizado. Entonces ahí me Salió empezó, más bien. me salió así con esas cosas que yo ya empecé como a despertar ahí. Entonces, Claudia, cuando empieza todo esto y yo a hacer esas terapias de regresión, yo empecé, entre comillas, a sentirme bien. Sí. A sentirme bien porque estaba aceptando dejar esa relación tóxica y que yo iba a enfrentarme a algo que yo iba a estar muy tranquila. Entonces yo empecé a zafarme de esa relación, literal. Yo empecé a zafarme, o sea, yo vi que eso funcionaba. Entonces mira el enemigo como te quiere desviar, pero con un cuento muy similar, pero no es, ¿cierto? Entonces muy sutil. Por eso yo le digo a la gente, ojo, que el enemigo es muy demasiadamente sutil, porque hasta en los libros se mete, Claudia. Dios me mostró toda esa simbología satánica donde está en una misma camiseta. Los mismos libros de Juan Manuel me los hizo botar el Señor, los mismos juegos que los niños cogen, todo eso me lo muestra el Señor en ese caminar. Claudia, y yo empiezo a estar muy feliz y le empiezo a contar a todo el mundo esto. Claudia, volvimos en mi casa, un consultorio de regresiones, donde entraba gente, la que tú quieras, con todas esas cargas que mi casa se cargó. Mi casa olía al final como a azufre, era maluquísimo el olor en mi casa. Y de ese tipo, porque manejaba cosas horribles, más cosas más fuertes, brujería, cosas. En todo ese caminar, él no, mira, el Feng Shui, me empezó a mostrar una cantidad de cosas. La meditación trascendental, que me dieron un mantra, entonces tú con tu mantra te ibas a la hora del mediodía, digamos, de descanso del trabajo, a meditar a un cuarto con el mismo jefe que yo les inculcaba eso, y como les gustaba a mí, él era yo lo hago también, y nos metíamos un cuarto con un mantra, entonces le dan a uno un mantra. Yo me acuerdo y recuerdo que cuando el Señor llega a mi vida me hizo sacar todo eso. Vomitas eso, y porque eso se queda impregnado y uno se acuerda del mantra y le quedan y se lo sellan a uno. Y yo era con ese mantra, entonces yo salía como nueva a trabajar porque había acabado de meditar. Entonces ya empiezan a involucrarse y a abrirse en otras puertas porque ya hay una búsqueda de más cosas. Te lleva al enemigo. Cada vez te van metiendo más adentro. Más adentro. Ahí llega el libro del poder que decís que de cuando uno atraía. El poder de la atracción. Sí, el poder de la atracción, ese libro que fue muy famoso, La ley de la atracción.
Entonces eso empezó la goma de ese libro y todo el mundo es que con la mente atraía el carro, las riquezas, eso era un cuento con ese libro en esa época y lo tenía yo muy metido en mí y lo trabajaba. Y mi casa se empezó a llenar de puros libros de superación, de nueva era, de ángeles. Entonces ya empiezo a caminar yo por el lado de los ángeles, no, es que son los ángeles, entonces uno cambiaba, dentro de la misma era tú vas cambiando, esto regresión no, entonces vamos a hacerle meditación, y si no es meditación ya entonces uno empieza a buscar los ángeles, entonces si no es ángeles, entonces mira que realmente ese camino nunca te llena. Nunca te llena, porque si a mí me llenaba hacerme las terapias con el Señor, pues yo me quedo ahí, pero no, ya uno brinca porque ya es otra búsqueda, porque sigue el vacío. Entonces me invitaban a esas reuniones de ángeles y una vez estando, mi hijo tenía los sentidos más despiertos que yo y llegamos y decía, y empezaba la persona a hablar y dijo, no, yo soy un ángel y está hablando y eso era una cosa terrible. Y me dijo, mami, salgámonos de aquí volados. Chiquitico me sacaba de esos lugares. Entonces mira que en toda esa búsqueda, al final yo terminaba en lo mismo, con las ganas de volver con ese hombre. Venía otra vez de nuevo ese vacío, Claudia. Estamos hablando con Isabel Gómez sobre su experiencia, su testimonio y todos estos recorridos en la búsqueda mayor. Lo que Isabel no sabía es que ella estaba buscando su bienestar, pero Cristo la estaba buscando a ella para salvarla. Amén. Y la estaba permitiendo. Le pasó exactamente lo mismo, Isabel, te pasó lo mismo que le pasó a Pedro, que pasó de ser pescador a ser pescado por Jesús. Tú estabas en la búsqueda de tu bienestar, pero realmente no era solo el bienestar. Es que hay un tema con la nueva era, y es que la nueva era busca en esencia divinizar al hombre, hacerte sentir que tú eres el dueño de la vida, de que en ti está todo el poder, de que todo lo que tú quieres lo puedes lograr con unas palabras, con unas prácticas, con unos elementos. No te hablan de un Dios personal, no te hace responsable ante nadie, ni de tu pecado, ni te hace responsable de que todas estas cosas que estaban viviendo, a eso se le llama errar el blanco de Dios. No, te dicen vamos a cambiar la mentalidad para que tengas un mejor bienestar y alcances otras cosas en la vida, pero no le llaman a las cosas por su nombre. Entonces, en esa búsqueda de tratar de encontrar en ti todo el bienestar, te diste cuenta que no pasó y seguía otra vez el vacío. ¿Qué sucedió, Isabel? ¿Qué empezó a pasar en tu vida después de todas? Porque hay muchas cosas detalladas que si te quedaras aquí con nosotros, Isabel, imagínate, podríamos hablar horas enteras. ¿A qué punto llegaste en el momento en que sentiste que ya era Cristo buscándote a ti? Amén. Haciendo todo ese recorrido por la nueva era, llegué al punto de que yo tenía un hermano en los Estados Unidos y tenía una relación no muy buena con la pareja que quedó acá. Y sentíamos que él no progresaba. Pues que él era allá y como que toda la plática la mandaba para acá, no se la ahorraban y él para atrás y eso era ahí ya clavado, trabaje y trabaje. Y alguien me dijo, ay, a tu hermano lo tienen haciendo brujería. Y como el enemigo te pone todo en bandeja, en uno de mis... Siempre he tenido pues como empresa y tenía una empresa de transportes y en uno de mis viajes de transportes, esos carros pues de paseos, estando allá como en la playa, molestando, dentro del paseo fue una persona que, digamos, le practicaba brujería, un pelado muy joven, muy bonito, y dijo, ay, ¿quién quiere que le lea el tabaco? ¿Quién quiere que tal cosa? Y nosotros por allá en esa... Como un jueguito, como pues, ese jueguito, sí. Me metí yo, ay, venga yo. Ay, vea, a su hermano le están haciendo eso. Y yo, entonces, ¿qué podemos hacer a eso? Y yo, no, lo hacemos el trabajo a través de ti. No, tu hermano no lo tengo acá, pero lo hacemos a través de ti. Y me reunió y fuimos a una finca y me dijo, cómprate un ron y un tabaco que te voy a hacer un trabajo para que proteger a tu hermano, Claudia. Y me meto en ese cuento de que a mí me pusieran el contra, pues como el sello, de para yo hacer la protección a mi hermano. Hice unos rituales de brujería donde me ponían pues como una armadura pues del enemigo y un poco de cosas para yo guardar una cantidad de... Para protegerlo, para darle prosperidad. Exacto, sí. ¿No? Y para que soltara la brujería pues de la otra y empecé yo a abrir otra puerta, porque es que eso pasa en el mundo espiritual, en esas búsquedas empieza uno a abrir puertas y tocar unos fondos y unas cosas horribles.
horribles, horribles y terribles, porque fueron cosas muy pesadas. Entonces, pero imagínate cómo aprendí yo todo eso, cómo el Señor me enseña, porque después llegué y me ponía una persona en esa misma, que fue la segunda pareja mía, y venía con unos cuentos que yo le enseñé a soltar y digamos, a liberarse él mismo, pues a través de la relación con Jesús. Entonces, cuando yo ya empiezo a hacer eso, empieza mi vida como a tornarse, el enemigo te va haciendo como un surco. Yo ya sentía que había algo muy fuerte que me estaba rodeando, pesado. Estando con este hombre me dijo, vos sos muy comercial, vos sos buenísima y te voy a presentar a un hombre que vamos a hacer el evento muy grande en Medellín, porque a mí ya no me cabía la gente en los sitios donde yo venía haciendo ya la fiesta. La gente me decía, no, usted ya no le cabe, usted necesita un lugar, como decir, en ese tiempo era Mangos, que eran esos lugares muy grandes en la autopista sur, porque no había donde más ya meter la gente. Me dijo, usted necesita un lugar bien grande y como tú eres tan buena, yo te voy a presentar una persona muy comercial. El mismo tipo que hacía las regresiones, yo decía, el mismo enemigo me llevó a los brazos de Jesús. Así es. Porque Dios siempre utilizará al diablo para salvar al hombre. Sí. Entonces, y me dijo, te voy a llevar donde una persona para que, digamos, le saques el dinero de ese evento. ¿Qué es el negocio de los eventos? Que un inversionista ponga un dinero, uno lo trabaja en el evento y al otro día le entrega su dinero y las ganancias. Entonces me dijo, necesitamos mucha plata y ¿sabes qué? Necesito que te vistas bien seductora para que lo enamores y no suelte la plata. Y así fue. Yo era una mujer del mundo. Tú eras una muñeca, eso era lo que eres. Entonces yo llegué y me fui con el mismo enemigo, el que me metió en todo este cuento, y me vestí súper divina a coquetearle al hombre. Y llegamos a la reunión. Y cuando llegamos a la reunión, como yo ya venía en ese cansancio con mi pareja, que todavía no, eso a mí no. Y esos desgastes de búsquedas espirituales que no daban, desgastada, yo ya estaba en otro cuento. Entonces resulta que, y tuve muchos ídolos, horrible la música, coleccionista. Entonces yo comprar un CD, eso era una cosa loca. Mi casa era llena de puros ídolos que no tenían nada que ver con Jesús, ni siquiera una Biblia había en mi casa. Cuando Jesús llegó a mi casa, ahora les cuento qué pasó con todos esos libros. Entonces llega y estando ahí le coqueteé al hombre y le dije, mira, tenemos una propuesta. Y él me miraba y me observaba de pies a cabeza y yo le coqueteaba. Y nosotros, y me dijo, me esperan un momento. O sea, Dios hizo tan divino mi proceso de esa convicción, no me atacó religiosamente, lo hizo tan lindo esa forma de evangelizarme que me atrapó, porque él dijo, me esperan un momento, y nosotros aquí nos pusimos a hablar del libro, ay no, el de la traza y todo, ay sí, y yo estoy atrayendo mi carro y mi casa, no, y con esa energía, espérate, y él escuchó, la persona que Dios había puesto para evangelizarme, dijo, ve, yo no necesito hacer eso para atraer nada. Yo simplemente oro en el nombre de Jesús. Y yo hice así. Mira, yo hice así. ¿Qué es eso lo que fui la única. ¿Qué es eso tan charro? Pero fui la única, les digo, las personas que nos están oyendo, nuestro corazón es un terreno. Y cuando viene la palabra es una semilla. Y no todos los corazones están preparados para recibirla. Pero ese día era el día que mi corazón ya estaba listo. Claro. Porque fui la única persona que escuchó, los otros no. Los otros siguen como si nada, haciendo mal, haciendo daño, pero yo fui la escogida ese día. Y la persona que me evangelizó me dijo, el Señor me hablaba y me decía, es ella la que tú le vas a hablar. Y que él me veía sucia, como una camiseta blanca llena de huecos sucios, y decía, esa es la mujer que voy a levantar y limpiar. Cuando él me dijo, yo le dije, ¿cómo así? No te entiendo, como que tú en el nombre de Jesús. Y me contó el testimonio de la mamá que se iba a morir y que él oró en la clínica por ella, que la sangre la tenía mal y que cogió el tubito cuando hicieron la prueba y dijo, en el nombre de Jesús, mi mamá va a estar bien. Y la mamá se alivió. Y yo dije, wow. A mí me desconcentró del evento, de todo lo que yo venía. Yo era ¿qué? Y yo era así, todos, me codeaban. Como no escuches, sácale el dinero. Y cuando yo salí de allá, yo le dije, dame tu teléfono.
Y él no aceptó el evento, fue lógico. Ujú. Eso no era el día de evento, no es, hasta hace eventos para el mundo. Y me dijo, dame tu teléfono que nos vamos a volver a reunir porque no me cuadra esa propuesta. Pero él me decía, yo estaba haciendo tiempo para volverte a ver, Isabel, y volverte a hablar de Jesús. Y fueron semanas que íbamos allá y estas personas dieron, ay no, qué cansancio volver allá. Allá no hubo negocio, allá no, este man en otro cuento. Y yo fui la única que quedé. Yo le decía, yo necesito que me hables de ese Dios con quien tú oras, ¿cómo lo haces? ¿Tú cómo haces para hablar con él? ¿Es rezar? No. Y me da unos tipsitos. Y volvía y se desaparecía. Porque es tan delicado esa línea, Claudia, que tú vienes con unas puertas tan abiertas que hasta el mismo enemigo dice, estas le están hablando. Y empieza... Te encierra más. No, sí, va buscando la manera. Sí, de manera que yo cayera, porque el hombre era casado el que me estaba evangelizando. Pero de que yo cayera y yo me empezara ya a fijar en él como hombre. Mire, tan tremendo el enemigo, que hasta ahí se metió. Entonces cuando este hombre se me aparecía uno de repente en mi casa, yo me estaba ya arreglada, lista para irme a barrumbear, y aparecían y me tocaban la puerta y era este hombre con la Biblia en la mano y me decía, Isabel, hola, vine un momentico, y yo, ay, yo voy a salir. Me dijo, me esperas un momento, ve, te traje una hamburguesita para el niño, solamente les voy a hablar de un pasaje, y se va. Y él empezaba a hablar, Claudia, y a mí se me quitaban las ganas de salir, yo me iba quitando la ropa y a comer hamburguesas y éramos, ay, cuéntanos más, y nos lo contaba en historias, y mi hijo era niño. Y mi hijo era encantado. Sí, él era encantado y decía, ¿cómo? No, mi hijo empezó a desarrollar un sentido espiritual hermosísimo, mejor que la mamá, porque yo soy más comercial y yo soy más al final, mi hijo es más de esa búsqueda, más analítico. Entonces eso empezó él a enseñarme, a evangelizarme, hermosísimo, Claudia, y yo empecé a pegarme a este hombre. Yo ya quería, a mí no me importaba si era casado. Yo decía, yo quiero que vengas a la casa y me enseñes. Yo quiero que me hables cómo hago, cómo entro al cuarto. Y me decía, no, simplemente entra y hablas con Dios. Y yo, pero hablar, bueno, listo. Y yo hacía el ejercicio. Y al otro día llamaba y lo contaba. Y entonces eso empezó a unirnos, a pegarnos. Claro. A generar afectos. A generar afecto. Eso es muy delicado. Vinculación. Eso es muy importante. Eso es otro tema. Entonces, Claudia, cuando él me dijo, entras al cuarto y simplemente le hablas como cualquier persona. Y yo, ok, y ya me lo desaparecía el Señor. Yo cuando ya quería salir de él, ya no aparecía. Un día me dijo el Señor, Él es Pedro y yo soy tu Dios. Como quien dice, lo sueltas. Yo soy la que te voy a evangelizar. Así. O sea, el Señor ya se iba a encargar contigo porque la cosa se estaba yendo por otro lado. Y fue así, me lo desapareció. Claudia. ¿Qué pasó esa noche en tu casa? Porque quiero que lleguemos ahí para que los oyentes puedan escuchar el final de una historia que realmente no ha terminado. Isabel Gómez sigue contando y viviendo la historia con Jesús y la contará hasta que muera. Porque esta es una vez que empezamos nuestro caminar con Cristo, esa es una historia que jamás terminará de escribirse, porque va hasta más allá de la eternidad, Isabel. Amén. Esta es la historia de amor que no se acaba con la muerte. Aquí es hasta que la muerte lo separe. Pero una vez que empezamos y emprendemos nuestro caminar con Cristo, esta es una historia de amor que dura para siempre, jamás. ¿Qué pasó esa noche en tu cuarto? Esa noche yo entré y me senté y yo dije, bueno, voy a tomar la decisión de que ya no más con este hombre. Y yo le dije, ya, yo le hablaba como me ayudó la persona que me evangelizó. Háblale como si fueras una amiga cualquiera, no es rezar ni nada, háblale. Y yo me senté y yo le dije, Señor, yo voy a llamar a mi expareja o mi novio y yo le voy a decir que voy de parte tuya. Y yo voy a decirle que ya no más, que si no nos casamos, que si no ordenamos nuestras vidas, tengo un hijo y quiero vivir una vida tranquila, que entonces terminamos. Pero yo necesito que tú me respaldes porque yo me conozco y sé que lo voy a volver a llamar al otro día si terminamos. Y esa noche yo abrí la palabra, ya Dios me venía evangelizando, yo abría la palabra y me salían cosas muy puntuales y yo llamaba a mi amigo y le decía, Pedro, me salió esto, y él, Juan, qué rico, ya Dios te está hablando. Él se emocionaba porque él ya tenía vivencias con el Señor y me salió un texto que yo no lo volví luego a encontrar. En ese momento me decía que el hombre terco será quebrantado, seguramente sí está, tú sí, lo conocerás, pero yo lo busco y ya no lo encuentro, pero fue ese día que lo abrí. Será quebrantado, porque se volvió como un hombre terco, donde yo lo llamé y era terco,
mira, quiero una sana relación. No, pero ¿cómo así? ¿Pero a usted qué le está pasando? ¿Usted quién le está cambiando la mentalidad? No, usted con sus cosas, usted con sus rezos, yo sigo, déjeme mi vida tranquila y no me moleste, déjame, yo estoy con mis amigos, parrandeo, pero si usted quiere quedar en su casa, quédese en su casa. Y éramos 1 hora, 2 horas, Claudia, y cuando yo terminé, yo dije, ok, entonces démonos un tiempo. Claudia, yo colgué el teléfono y yo dije, yo sé que lo voy a llamar mañana. Yo sé que lo voy a llamar mañana porque yo sabía que cómo era yo emocionalmente. Claudia, yo solté el teléfono, vivía en un 16º piso, yo abrí la puerta, la ventana, ya estaba dirigida por el Espíritu Santo, nadie me había enseñado a hacer una oración de fe, nada, ni de recibirlo, ni decirle, tú eres mi... Yo ya estaba ahí, ya el Espíritu Santo me tenía atrapada ahí, y yo me asomé, me acuerdo, y miré para el cielo y le dije, Señor, si tú realmente existes, yo necesito que duermas conmigo. Y que ese espacio que ese hombre está ocupando en mi vida, eso es una oración de fe, Claudia. Eso que es, pues, realmente. Y tampoco es, Dios hace con las personas diferentes. Sí, total. Pues porque la entidad, yo también hubiera hecho lo mismo. No lo sé, es que Dios opera como quiere en su multiforme sabiduría. Yo le decía que, se lo dije con mi corazón desgarrado, yo le digo a la gente, Dios llega a tu vida cuando tú realmente quebrantas y rompes tu corazón. Esa coraza, yo le decía, entra a ese espacio que está ocupando ese novio mío y yo necesito que tú lo ocupes. Yo necesito que tú pases una noche conmigo porque llevaba noches sin dormir. Ya, todo este tema te va volviendo que un insomnio, no dormías, una ansiedad. Yo le decía, yo necesito dormir contigo, que tú me abraces. Y si realmente existes, yo necesito que vengas a mi casa. Y yo le puse y le dispuse mi casa, mi habitación, con la mano. Y yo miraba y yo no veía que nada pasaba. Yo decía, tú no existes. Si tú realmente existes, ven. Y yo le gritaba y lo reté. Claudia, cuando tú retas al Señor, viene. Yo lo reté. Yo, si realmente existe, venga pues. Y yo le gritaba. Claudia, cuando yo sentí que mi corazón literalmente se quebranta y se abre, viene una presencia y me tira al suelo. Y empiezo a llorar. Claudia, lloré demasiado, demasiado. Y él me decía, al Espíritu Santo me decía, pide perdón. Pide perdón. Yo pedía perdón por cosas que yo ni siquiera me acordaba. Claudia me las sacó todas a la luz, cosas que yo decía, wow, perdóname por eso, perdóname por eso. Y yo, ¿cómo? Y me acordaba de otra cosa. Y de todo eso que yo manejé de nueva era, me decía, renuncia a todos esos ídolos. Y hicimos un proceso de sanidad. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba como una niña. Y ya cuando al final, que ya uno está como un bebecito que uno... Yo entré ya a dormir y cuando ya estaba acostada, Claudia, yo solo cuento y la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Esto cómo es? No le creerán a uno. Pero Claudia, ¿cómo sé que Dios sí llegó a mi vida? ¿Y cómo sé que Dios sí me habló? Porque yo duermo ese día como un ángel riquísimo. Yo le dije que viniera a abrazarme. Claudia, cuando un esposo llega a tu cama, que uno siente como cuando la cama se hunde, que viene una presencia, estamos en una presencia tremenda total del Señor, que Él me abraza como un papá y me pone en su corazón. Claudia, describir yo al Señor es indescriptible. ¿Por qué? Porque Él es el todo. Él ocupa el todo. Yo lo veía como un papá, como una mamá, como un hermano, como una amiga, un todo, o sea, él llena Él es plenitud, todo, sí. Él es plenitud. Yo sentí una plenitud, Claudia, que yo al otro día, mi vida, eso fue un 28 de febrero, el 1 de marzo, mi vida hace un giro, yo creo que de 360 grados, porque a partir de ese momento una mujer que era alcohólica, una mujer que era dependiente de un hombre, una mujer sexuada, hasta el sol de hoy, Claudia, yo no sé qué es un aguardiente, ni le sé el olor. Entonces la gente me dice, increíble, pero si usted era alcohólica, bebedora toda una semana, parrandera, ¿cómo es posible que tú no hayas hecho un proceso cuando van Alcohólicos Anónimos? Claro, esto es un proceso. No, lo mío no fue un proceso, lo mío es aquí nuevo fue. Nacimiento. Y se fue. Y dormí y empecé mi proceso ya con el Señor del primero hasta acá. Y lógicamente hay muchas historias. ¿Hace cuántos años? Claro, desde esa noche. Yo pienso que posiblemente puede ser 16 años. ¿Cuánto? Más o menos 16 años 16, y ya empieza Dios a evangelizarme, a tratarme áreas y me dijo, me sacas
todos los libros que tienes al lado de tu nochero. Y no estaba la palabra y me dijo, y me entra la palabra. Qué belleza. Y hoy en día, la palabra. ¿Por qué no se sumergen en Jesús? Porque podemos hacer dos cosas. O esperar hasta como hizo Isabel, o esperamos a tocar fondos, o lo hacemos ahora, a tiempo, Claro. Isabel. Claro. Evítense. Evitar muchas cosas, porque de todas maneras hay una siembra Total. y se recoge. Así que este Jesús sigue sumergiendo su gente, perdonando pecados, dándonos esa convicción de pecado. Es que Isabel, qué diferentes son las religiones y filosofías de este mundo que te llevan a entender que tú, en tu interior está todo lo que tú necesitas, pero nunca nos llevan a responsabilizarnos de nuestra pecaminosidad ante Dios, de su santidad y de mi necesidad de ser limpio, ¿verdad? De nacer Amén. de nuevo. Quieren es mejorar la persona, mejorar el individuo, pero Cristo no viene a mejorar individuos, Isabel, Él viene a cambiarlos. Es más, viene a hacerlos morir para hacer nuevas criaturas. Amén, así es. Por eso el apóstol dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso quiere decir que las religiones y las filosofías de este mundo buscan mejorar el individuo. Cristo busca que muera ese individuo viejo para poner una nueva naturaleza. Y esto es una cosa completamente diferente. Isabel, unas palabras para las personas que están escuchando este testimonio, ¿qué les podemos decir a ellas? Bueno, ya con toda esta enseñanza yo pienso y lo que Dios ha puesto en mi corazón para decirles, primero, tengan mucho cuidado con todo esa sutileza del enemigo. Hay que tener el conocimiento porque dice que la palabra os hará libre y que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces es muy importante estar pegaditos y ligados a las escrituras para que cuando llegue el enemigo con esa sutileza tengamos un conocimiento y no dejarnos engañar. Y la otra es que realmente Dios nunca te va a juzgar por todo lo que hiciste. Él solamente necesita de ti es tu corazón. Disponte porque de todas maneras el enemigo quiere venir a recordarle ese pasado y a juzgarlo y a decirle hey, pero hay un Dios verdadero que conoce las intenciones de tu corazón y vamos a seguir con luchas toda la vida, Claudia, porque es hasta el final de nuestras vidas, pero a cerrar puertas y entregar la vida a Jesús, que ahí está el todo por todo. Yo amo a Jesús y sé que estuvo cuidándome de antes que yo naciera, ya Él estaba cuidándome demasiado. Ese es el verdadero amor, no es el amor de un hombre que te lleve a los brazos de un hombre. Allá no está el verdadero amor, eso es pasajero y ese es el bombón, que es el que yo te dije, Claudia, que ese va a ser el tema, es el bombón que es un ratico, pero al final tiene un sabor demasiadamente amargo. En Isabel vemos características muy similares a las de la mujer de Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Esa es mi historia. Yo la comparo y siempre la comparé porque él me decía, ninguno de ellos es tu marido. Entonces, siempre me la puso en el camino y fueron una de las prédicas que me daba Jesús a mí encerrada en mi casa, arrodillada. Esa es la mujer samaritana, Claudia, y te digo la verdad, yo soy una mujer que ya tengo edad, como tú dices, pero de pronto reflejo todavía juventud. Yo digo, no, yo ya me quedo así. Y te digo la verdad, yo vivo una vida tan tranquila y tuve 2 matrimonios y en realidad ninguno. Y yo sigo pensando. Este fue el único matrimonio que te funcionó. Este es el único que me está funcionando y me va a funcionar. Y yo pienso que él es como me llena todo y me da ese dominio propio. Claro, te digo la verdad sinceramente. Yo vivo muy feliz, no me hace falta nada. Es que Cristo ¿sabes que hay una palabra que se llama sozo, que significa plenitud? Y Jesús le dijo a la mujer con el flujo de sangre, vete tranquila, ¿cierto? Es decir, ya estás plena, ya estás soso. Y entonces eso es lo que el Señor le está diciendo a todos aquí. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva, y esa agua en tu interior será como una fuente que salte para vida eterna. Eso se llama vida, eso se llama plenitud. Todo lo podrido, todo lo dañado no tiene espacio aquí en esta fuente saciadora que es Cristo Jesús. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe y te invito, te aseguro
que esas búsquedas y esas sequías tan horribles se van a acabar, porque el problema de la mujer samaritana es que estaba buscando su plenitud donde no estaba, en Así los es. hombres, no funcionaba, necesitaba el varón perfecto. Exacto, y por la parte de liderazgo, mira lo que hizo con Pablo. Entonces el Señor me dijo, hasta acá, ya no más eventos para el mundo, vas a servir a mí. Y ahora hoy en día soy la que apoyo los eventos cristianos a nivel ciudad. Entonces mira qué lindo, porque fue digamos, el Señor hizo conmigo una escuela, hice con Él en el mundo. O sea, que no está mal, todo lo que vivimos era necesario para hay hoy muchos en día. aprendizajes, claro. Necesarios, o sea, que no lo veamos mal, veámoslo como esa fue mi escuela para ser una mujer determinada, una mujer que ame las almas, evangelística. Y ayer le decía yo al Señor, Señor, no quiero que muera eso en mí, o sea, yo quiero seguir haciendo esto, porque si tú me salvaste y me sacaste de la muerte y me mandaste, mandó su mano y me saca y me rescata, no es para yo estar bien linda sentada en una iglesia esperando a ver no. Entonces, y Isabel es una mujer, como ella dice, evangelizadora. Ella nos ha llevado hasta personas habitantes de calle a la iglesia, y ella les habla y dice, ¿qué cuento? Vamos para el culto, y lo sienta allá. Ella le habla a todo el que puede, no importa dónde esté ni en qué condición esté, y para eso la llamó el Señor, como la mujer samaritana que dejó su cántaro pasado y se fue a anunciarle a toda la gente Amén. que Cristo estaba entre ellos. Amados, gracias por haber estado aquí con nosotros. No tengo más que decir. Gracias, Señor, por la vida de Isabel y por la vida de miles de personas a las que tú has de rescatar en estos próximos días, meses y años, que están buscando en un mundo espiritual inerte que no tiene vida en sí misma, hasta que se choquen con la roca inconmovible Amén. de los siglos que se llama Cristo Jesús. Señor, Así bendice a es. Isabel y síguele dando fuerzas, esas que ella necesita para continuar aferrada a ti como el pámpano a la vid, que permanezca hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús, y úsala para que atraiga muchas otras almas al reino de Cristo, al Cristo que sacia los pozos secos. amén. Isabel, Dios te bendiga. Ay, no, muchas gracias. Yo estoy feliz en la voz aquí, yo ya la he conocido. Esto es adivino acá. Un abrazo a todos. Un abrazo, bendiciones. Tengo corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. La voz de la vida. La voz de la vida. Dios aún habla. Escucha su voz. Lavozonline.net